que te lo pedimos en su nombre. Amén y amén. En el mundo evangélico, muchos tienen la percepción, y yo creo que equivocada, de que los reformados no suelen darle importancia o la importancia debida a la doctrina del Espíritu Santo, ni promueven en los creyentes una real dependencia del Espíritu Santo. Y dado que el Espíritu Santo se asocia con el fuego, la idea que viene a la mente de muchos cuando escuchan la palabra reformado es la de un culto de adoración frío y apagado, es decir, mucho orden y poca vida. Ahora, esto no deja de ser algo irónico, porque fue precisamente debido a la reforma protestante del siglo XVI que la doctrina del Espíritu Santo fue colocada de nuevo en el lugar que le corresponde, porque durante toda la Edad Media la obra del Espíritu fue reemplazada por todo el sistema sacramental del catolicismo romano. Los sacramentos eran vistos como una especie de tuberías a través de las cuales fluye la gracia de Dios. De manera que dentro de este sistema de salvación, la obra del Espíritu vino a ser prácticamente irrelevante. No es que el catolicismo no hablara del Espíritu Santo. Lo que estoy diciendo es que en la práctica, en el catolicismo, la obra del Espíritu vino a ser irrelevante, porque el bautismo resolvía el problema del pecado original y los otros sacramentos se encargaban de hacer el resto. De manera que el católico solo necesitaba depositar su fe en la iglesia y en los sacramentos. Es por eso que un historiador señala que en muchos sentidos podemos decir que la reforma protestante como un todo no fue otra cosa que una lucha por esta línea del credo niceno. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Decía Jonathan Edwards que la suma de las bendiciones que Cristo compró para nosotros a través de lo que Él hizo y sufrió en la redención fue el Espíritu Santo. ¿Escuchaste eso bien? La suma de las bendiciones que Cristo compró para nosotros a través de su vida, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión, fue darnos el Espíritu Santo. De manera que no se puede ser reformado, realmente reformado, y no darle importancia a la doctrina bíblica del Espíritu Santo. Por supuesto, se puede tener una teología reformada y ser una persona apagada, no piadosa, eso es una posibilidad. Por eso estoy hablando del espíritu de la reforma que debe estar en nosotros, de los herederos de la reforma protestante. Ahora, antes de pasar a considerar la obra del Espíritu en la salvación y santificación del creyente y cómo todo se conecta con la predicación bíblica que veremos al final, es necesario que nos detengamos por unos minutos en la enseñanza de las Escrituras acerca de la condición del hombre en su estado caído. Perdón, porque un entendimiento defectuoso del pecado y de las consecuencias del pecado inevitablemente va a producir un entendimiento defectuoso del Evangelio y de la obra del Espíritu Santo, lo que me lleva a mi primer encabezado, la condición espiritual del pecador que hace necesaria la obra del Espíritu Santo. Uno de los problemas con que los cristianos nos enfrentamos cuando compartimos el Evangelio con los incrédulos es que los pecadores no tienen una percepción adecuada de la pecaminosidad del pecado que hay en el corazón humano. Yo creo que la mayoría de las personas saben que son pecadoras, pero no saben todo lo pecadoras que son. Es como si pensaran, sí, yo sé que yo tengo debilidades aquí y allá, después de todo nadie es perfecto, pero eso es algo que yo puedo manejar con un poco de ayuda y motivación. Dame el programa correcto y yo me encargo del resto. Es por eso que las personas se ofenden cuando les decimos que todos nosotros venimos de fábrica dañados desde la raíz.
La Biblia enseña claramente que no es motivación lo que nosotros necesitamos, no es un programa de autoayuda. Lo que necesitamos es una nueva vida y un nuevo corazón. El pecador está muerto en sus delitos y pecados, dice Pablo en Efesios capítulo 2. Somos esclavos de nuestras pasiones, somos enemigos de Dios, somos totalmente impotentes para inclinar nuestro corazón a querer buscar la gloria de Dios y hacer su voluntad. Pablo dice en Romanos capítulo 3, a partir del versículo 10, que en el mundo entero no hay un solo hombre que sea bueno, no hay un solo hombre que busque a Dios. Y más adelante, en el capítulo 8 de Romanos, Pablo nos dice que los designios de la carne, es decir, los pensamientos que producen nuestra naturaleza no regenerada, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Esa fue en esencia la gran controversia que hubo en el siglo XVI entre ese gran erudito católico romano Erasmo de Rotterdam y Martín Lutero. En el año 1524, Erasmo escribió una obra titulada La libertad de la voluntad, en la que él admite que hay cierta pereza en el hombre, cierta pereza espiritual que le dificulta acercarse a Dios, pero podemos y debemos, dice él, tomar la resolución de esforzarnos por escapar de esa dejadez y de esa apatía. Si lo hacemos, Dios viene en nuestra ayuda. Eso fue en 1524. Un año más tarde, en 1525, Lutero le responde a Erasmo en una de sus obras más importantes, La esclavitud de la voluntad, en la que Lutero argumenta que aunque el hombre escoge lo que desea hacer, su voluntad está tan dañada por causa del pecado que es imposible que él escoja lo que debe hacer. ¿Ven la diferencia? El hombre escoge lo que quiere hacer, pero no puede escoger lo que debe hacer. En otras palabras, donde Erasmo veía debilidad, Lutero veía impotencia, total impotencia. Y mis hermanos, debemos decir con tristeza que aún en muchas iglesias evangélicas en el día de hoy, muchos piensan según la teología católico romana de Erasmo de Rotterdam, en vez de pensar conforme al evangelio que se revela en las escrituras. Nuestro corazón se inclina hacia lo que ama y en nuestro estado natural no regenerado no podemos amar a Dios. Y esta es la condenación, dice el Señor en Juan capítulo 3, versículo 19, que la luz vino al mundo. Pero ¿qué sucedió? Que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y en Juan capítulo 6, versículo 44, Jesús nos dice, ninguno puede venir a mí, ninguno, si el Padre que me envió no le trajere. Pastor, ¿y qué significa en el texto griego la palabra ninguno? Significa literalmente ninguno. No hay una sola persona en el mundo que venga a Cristo a menos que el Padre lo mueva eficazmente a hacerlo. El problema es que el pecado ha dañado tan profundamente nuestra percepción de la realidad que ni siquiera podemos darnos cuenta de lo pecaminosos que somos. No podemos percibir en su justa dimensión la pecaminosidad del pecado. Y por esa misma razón no podemos apreciar lo que Dios nos ofrece en Cristo de pura gracia por medio de la fe sola, a menos que Dios abra nuestros ojos por el poder del Espíritu Santo a través de la predicación del Evangelio. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, la obra del Espíritu en la salvación. La obra del Espíritu en la salvación. Debido a la condición del pecador,
La Escritura nos enseña claramente que la salvación no es un esfuerzo conjunto entre Dios y el pecador, sino un rescate divino en el que Dios toma la iniciativa de darle vida a un muerto por el poder de su Espíritu, que, como bien señala el credo niceno, es Señor y dador de vida. A menos que el Espíritu Santo nos imparta una nueva vida, con nuevos deseos, con nuevas inclinaciones, jamás decidiríamos por nosotros mismos venir a Cristo en arrepentimiento y fe, que es a lo que la Biblia llama regeneración, esa nueva vida producida por el Espíritu. Escuchen las palabras de Dios a través del profeta Ezequiel en el capítulo 36, a partir del versículo 25. Escuchen lo que Dios promete a través del profeta Ezequiel. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y ahora, mis hermanos, por favor, escuchen. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Yo tengo la convicción de que muy probablemente ese era el texto que nuestro Señor Jesucristo tenía en mente cuando le dice a Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Es decir, la naturaleza pecaminosa engendra naturaleza pecaminosa. Nuestros padres nos engendraron como pecadores. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Tú necesitas que Dios te para otra vez. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Y dice Jesús, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. De manera, mis hermanos, que no es un mero cambio de fachada o un barniz de decencia lo que necesita el pecador. Es una transformación radical en el asiento mismo de su personalidad que derrita su corazón endurecido y produzca un cambio de 180 grados en la inclinación de sus afectos, que, como bien hemos dicho ya, es a lo que la Biblia llama regeneración. Cristo nos envía su Espíritu Santo para que Él imparta en nosotros una nueva vida, de modo que el amor supremo que antes nos teníamos a nosotros mismos quede completamente eclipsado por el deleite superior de amar a Dios. Así que miren, déjenme decirles algo. No importa cuán persuasivo pueda ser un predicador. No importa cuán buena pueda ser su oratoria, ningún ser humano puede producir en otro ser humano ese nuevo nacimiento. Ni los programas pueden hacerlo, ni las actividades que se llevan a cabo en la iglesia. Eso solo puede hacerlo el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no solo regenera al pecador, sino que también viene a morar permanentemente en el corazón de todo cristiano. De todo cristiano. Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 9, que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Así que el Espíritu nos regenera, el Espíritu viene a morar en nosotros, pero en tercer lugar, el Espíritu también nos capacita para servir a Dios eficazmente. No podemos hacer absolutamente nada, y nada es nada que realmente glorifique a Dios y le haga bien a otros si no es por el poder del Espíritu. Como dice Zacarías 4:6, y voy a citar aquí la Biblia de las Américas: no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu,
dice el Señor de los ejércitos. Así que el Espíritu regenera, el Espíritu viene a morar en nosotros, el Espíritu nos capacita para poder servir a Dios, pero el Espíritu Santo también nos ejerce en nosotros una influencia por medio de su palabra para santificarnos progresivamente, es decir, para hacernos cada vez más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Y ya el doctor Ferguson lo dijo muy hermosamente, esa es la gran obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas. No es darnos poder, no es darnos dones, es hacernos cada vez más semejantes a nuestro precioso, glorioso, bendito Señor y Salvador Jesucristo. Ahora bien, el Espíritu Santo no trabaja en un vacío. ¿Cómo es que Dios regenera, capacita, santifica a su pueblo? Bueno, eso nos lleva a nuestro tercer encabezado. Ya vimos la condición del hombre en su pecado que hace necesaria la obra del Espíritu. Ya vimos la obra del Espíritu en la salvación. Veamos ahora la predicación de la palabra como el medio primordial, no el único, pero el medio primordial a través del cual el Espíritu Santo lleva a cabo esa obra. Alguien pudiera estar pensando, al haberme escuchado hasta aquí, si el pecador está muerto en sus delitos y pecados y necesita que el Espíritu Santo lo regenere para poder venir a Cristo en arrepentimiento y fe, entonces, ¿para qué les predicamos el evangelio? ¿Qué sentido tiene tratar de persuadir a un muerto para que abandone su vida de pecado y venga a Cristo? Eso es como tratar de vender seguro de vida en el cementerio, a las tumbas que están allí. Bueno, Pablo responde esa inquietud en varios lugares del Nuevo Testamento, pero uno de esos lugares particulares es el capítulo 1 de su primera carta a los Corintios. Pablo dice en el capítulo 1, versículo 21 de primera a los Corintios, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La predicación de la palabra es el instrumento designado por Dios para que el Espíritu Santo lleve a cabo su obra en nosotros. Dice en Santiago capítulo 1, versículo 18, que nuestro Dios, de su voluntad, no de la nuestra, sino de la suya, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y Pedro nos dice en su primera carta que fuimos renacidos, o sea, nacidos de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y ahora escuchen, y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada, os ha sido predicada. ¿Ven, mis hermanos, la conexión? El Espíritu Santo es el que produce el nuevo nacimiento, pero Él actúa en conjunción con la proclamación de la palabra que Él inspiró. Él actúa en conjunción con esa palabra de vida que da vida. Eso es básicamente lo que Pedro nos está diciendo aquí. Pero hay un pasaje del Nuevo Testamento que nos explica con más detalles cómo es que el Espíritu Santo hace lo que Él hace a través de la predicación de la palabra. Yo los invito a ir conmigo a 2 Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4. 2 Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4. Pablo dice, si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Mis hermanos, es extremadamente importante que podamos seguir el proceso de argumentación de Pablo en este pasaje. El problema del hombre incrédulo, dice Pablo,
es que él está completamente ciego al resplandor del evangelio de la gloria de Cristo. Es por eso que el pecador prefiere entretenerse en las cosas pasajeras de este mundo antes que aceptar lo que Dios nos ofrece de pura gracia en el evangelio. Él no puede ver la gloria de Cristo tal como esa gloria es revelada en el evangelio porque él está ciego. Y lo que Pablo está diciendo es que el diablo va a hacer todo lo que esté a su alcance para que él permanezca en esa condición. Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos. Ellos no son víctimas, ellos ya eran incrédulos. Y Satanás les sigue trayendo más ceguera a sus ojos para que no puedan ver el qué, la gloria de Dios que se revela en la faz de Jesucristo, como Pablo va a decir más adelante en el capítulo 4, versículo 6, porque Jesucristo es la imagen de Dios. Satanás no quiere que los incrédulos vean esa gloria. ¿Saben por qué? Porque si la ven, van a ser transformados. Ver la gloria de Cristo transforma. Eso es lo que dice Pablo en el capítulo 3, versículo 18, que antecede al texto que acabamos de leer. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Viendo su gloria, somos transformados. ¿Ustedes recuerdan la conversión de Saulo de Tarso? Él iba camino a Damasco, ¿recuerdan? Pablo salió a perseguir a cristianos y terminó convertido. ¿Cómo ocurrió ese milagro de transformación? Bueno, Lucas nos dice que Cristo mismo se apareció en su camino y él vio su gloria como un resplandor de luz del cielo, dice en Hechos capítulo 9, versículo 3. Bueno, para que el pecador sea regenerado y hecho una nueva criatura, él tiene que ver lo que ahora no ve, la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Eso fue lo que ocurrió con el apóstol Pablo. Ahora te tengo una buena noticia. Nosotros no tenemos que pasar por esa misma experiencia por la que Pablo pasó para ser transformado. Esa gloria de Jesús que Pablo vio es la que Dios revela en el evangelio. Vean una vez más los versículos 3 y 4 de 2 Corintios 4. Si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esa gloria está allí en el evangelio, dice Pablo, pero el hombre natural no regenerado no puede percibirla, a menos que su entendimiento sea iluminado sobrenaturalmente por el Espíritu Santo. Y él hace eso en el contexto de la predicación del evangelio. Escuchen lo que sigue diciendo Pablo en el versículo 5 de 2 Corintios 4. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Pablo, ¿y por qué tú predicas el evangelio si el pecador está ciego? Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, en Génesis 1:3, cuando Dios dijo sea la luz y la luz fue hecha, ese mismo Dios es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y mis hermanos, uno no puede más que decir aleluya cuando uno escucha un pasaje como este. Cuando el evangelio está siendo fielmente proclamado, el Espíritu Santo viene a los pecadores elegidos y les dice, sea la luz. Y de repente ellos pueden ver lo que nunca antes habían visto, que nuestro Señor Jesucristo posee una gloria que lo hace el ser más atractivo, más deleitoso, más deseable de todo el universo.
Es en el contexto de la predicación del evangelio que el Espíritu de Dios regenera al pecador dándole nueva vida en Cristo. De manera que la respuesta del pecador al arrepentirse y creer depende enteramente de esta obra previa del Dios Trino. Dios el Padre nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que Cristo fuera nuestro representante. Dice en Efesios 1:3 que todos los creyentes fuimos escogidos en Cristo, predestinados en Cristo para ser adoptados en la familia de la fe. Todo eso sucedió en la eternidad pasada, desde antes de la fundación del mundo. Pero hace 2000 años, Dios el Padre envió a Dios el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien se hizo hombre y nos redimió a través de su muerte en la cruz. Y ahora en el presente, todo eso viene a ser una realidad personal en los creyentes cuando Cristo envía su Espíritu a darnos vida y a unirnos a Él eternamente y para siempre por medio de la fe. Pablo dice en 1 Corintios 12:13 que por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora, por supuesto, tú y yo no estábamos conscientes de que todo eso estaba ocurriendo detrás de la escena cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y cuando creímos en Jesús. No estábamos conscientes de eso, pero eso fue lo que sucedió. El Padre nos escogió desde antes de la fundación del mundo, envió a su Hijo hace 2000 años para que muriera por ti y por mí, y habiendo sido entronado en los cielos después de su ascensión, el Hijo envió al Espíritu para que pudiéramos vivir y para que pudiéramos ser unidos a Él por la fe. Ese es el argumento del apóstol Pedro en el sermón que predicó en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, versículos 32 al 33. Pedro está predicando y dice de repente algo que podemos fácilmente perder de vista. Así que les pido que pongan atención con cuidado a cada palabra de este texto. A este Jesús que ustedes crucificaron, le dice Pedro, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, ¿quién? Jesús, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ¿quién? Jesús, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Quién? Jesús. Decía Carl Henry, un erudito del siglo XX, que en la Biblia Dios comparte con nosotros su privacidad. Y eso es exactamente lo que tenemos en este texto. Dios está descorriendo un poco la cortina para que podamos ser testigos de una conversación celestial entre el Padre y el Hijo. Dios el Padre le hizo una promesa a Dios el Hijo. Y en la misma Biblia encontramos algunas pistas del contenido de esa promesa. En el Salmo 2, por ejemplo, vemos a Dios el Padre diciéndole al Mesías: pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. En Isaías 53, el gran capítulo del siervo sufriente del Señor, en quien Jehová habría de cargar todos nuestros pecados. ¿Cómo concluye ese capítulo? Cuando él haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Cristo verá descendencia. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Él no va a morir en vano. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Dios le prometió, Dios el Padre, a Dios el Hijo, que su muerte en la cruz daría frutos abundantes.
Él habría de ver el fruto de la aflicción de su alma y quedaría plenamente satisfecho. Él tendrá una gran descendencia. Él verá linaje, dice Isaías, hombres y mujeres de toda tribu, pueblo, lengua y nación, que serían justificados en la presencia de Dios al reconocerle a Él como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en el libro de Joel encontramos esta maravillosa promesa que Pedro cita, por cierto, en su sermón de Pentecostés. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas, importante, derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Pero todo aquel que invocara el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. En el Antiguo Testamento, nosotros vemos que el Espíritu Santo ejercía su influencia de manera especial a través de profetas, sacerdotes y reyes. No es que el Espíritu Santo solo obraba en ellos, pero era su influencia especial a través de estos oficios que iban a caracterizar al Mesías. Es por eso que ellos eran ungidos con aceite. La palabra unción en hebreos es Mesías y en griego es Cristo. Estos eran representantes que simbolizaban a Cristo y estaban tipificando la obra del Espíritu a través de ese aceite, la obra del Espíritu capacitándolos para llevar a cabo su obra. Pero la promesa del nuevo pacto, según Joel, es que el Espíritu Santo vendría sobre toda carne, sin distinción. Creyentes comunes y corrientes, judíos y gentiles. Recuerden que en el Antiguo Testamento Dios permitía que los siervos y las siervas fueran tomados de entre los paganos que eran conquistados. No podían casarse con ellos, pero sí podían hacer los siervos. Y muchos eruditos entienden, o algunos eruditos, que estos siervos y siervas están hablando de esos paganos para regenerar, morar, capacitar y santificar a cada uno de ellos. Todos los creyentes hemos sido regenerados por el Espíritu. Todos los creyentes tienen ahora la morada del Espíritu. Todos los creyentes han sido capacitados por el Espíritu para servir a Dios, algunos de manera más pública que otros, y todos están siendo santificados por el Espíritu. Miren, mis hermanos, cuando algunos dicen hoy que se puede ser cristiano y no tener al Espíritu Santo bautizándolo, no tener al Espíritu Santo habiendo sido bautizado por el Espíritu, o dicen que esa obra del Espíritu solo se manifiesta en aquellos que hacen portentos o en aquellos predicadores que todo el mundo conoce y que cuando predican miles vienen al conocimiento del Señor. Cuando algunos creyentes dicen eso, nos están llevando al Antiguo Testamento otra vez. Eso es exactamente lo que Dios promete en el nuevo pacto, que iba a ser diferente. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ahora, noten algo interesante. Por un lado, Joel nos dice al final de su profecía, y Pedro lo cita en Hechos 2 y Pablo lo cita en Romanos 10, que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aquí está la ironía del Evangelio. Dice, antes de que venga el día grande y temible de Jehová, ¿qué debemos hacer? No debemos huir de Jehová, sino huir hacia Jehová. Invocar el nombre del Señor es sinónimo de creer en el Señor. Pero luego Joel nos dice que Dios va a hacer eso en todos aquellos a quienes Él llame. ¿Ven en Joel 2 al final? A todo lo que Él llamare. Entonces, por fin, ¿quién es el que llama a quién? ¿Es el pecador que llama a Dios en primer lugar o es Dios el que llama al pecador para que entonces Dios obre en él para que el pecador lo llame? Mis hermanos, es el pecador al cual Dios llama previamente con el poder de su Espíritu a través de la predicación de su palabra, que invoca el nombre
del Señor. Por eso es que dicen Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los discípulos de Cristo irían por todo el mundo predicando el evangelio en el poder del Espíritu Santo, enviado por Cristo mismo después de su ascensión para aplicar su obra de redención en el corazón de los elegidos. Es a eso que se refiere Pedro en su sermón de Pentecostés, cuando dice que Jesús fue exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, de lo sorprendente que es todo esto? Nuestro Señor Jesucristo, que reina con poder a la diestra del Padre, envió a su Espíritu a nuestro corazón mientras escuchábamos la predicación del Evangelio y nos dijo: vive, sea la luz. Él abrió nuestro entendimiento para que pudiéramos ver la gloria de Cristo y pudiéramos depositar nuestra fe en Él, haciendo así efectiva la elección del Padre. Y yo vuelvo y repito una vez más: ninguno de nosotros estaba consciente de que todo eso estaba ocurriendo cuando escuchamos la palabra, cuando nos arrepentimos, cuando creímos en Jesús. Fui yo el que escuché la palabra, fui yo el que me arrepentí, fui yo el que creí. Pero porque todo esto estaba sucediendo detrás de la escena, el Dios Trino estaba obrando en mi corazón y en el tuyo si eres creyente. Y esa nueva vida impartida por el Espíritu a través de la predicación del Evangelio es nutrida y fortalecida de la misma manera como comenzó, contemplando en el Evangelio la gloria de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Recuerden las palabras de Pablo en 2 Corintios 3:18. Contemplando su gloria es que somos transformados de gloria en gloria. Es por eso, mis hermanos, que nuestra tarea como pastores no es hacer que las ovejas se fijen en nosotros, no es hacer que las ovejas dependan de nosotros. Mis hermanos, el corazón de nuestro trabajo es predicar fielmente el Evangelio para que la gloria de Jesucristo que allí se revela pueda ser claramente expuesta delante de todos. Algunos de ustedes tienen edad suficiente para recordar aquellas pruebas nucleares que se llevaban a cabo durante la Guerra Fría. Un grupo de científicos con batas blancas y con espejuelos especiales se reunían en el desierto para observar esas detonaciones nucleares a una distancia segura. Y todos estaban atentos al brillo intenso de esas detonaciones. Bueno, mis hermanos, nosotros nos reunimos como iglesia a hacer exactamente lo mismo. Nos congregamos cada domingo en medio del desierto de este mundo a contemplar todos juntos el brillo de la gloria de nuestro Salvador, tal como se revela en el Evangelio y que es más intenso que 1.000.000 de bombas atómicas explotando al mismo tiempo. Así que es irónico que se catalogue como frío y carente del Espíritu un servicio de adoración en el que la predicación fiel del texto bíblico tenga preeminencia por encima de todos los demás. De hecho, esto no solamente es irónico, esto es una tragedia. Porque es en ese contexto en que el Espíritu Santo obra con poder para salvar a los pecadores y para transformarlos gradualmente a la imagen de nuestro bendito, glorioso, hermoso, maravilloso y deleitoso Señor y Salvador Jesucristo. Recuerden ese texto que citó nuestro hermano Ferguson hace unas horas. En Juan capítulo 16, versículo 14, Él, el Espíritu Santo, Él me glorificará. Eso es lo que hace el Espíritu. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Mi hermano, ¿tú quieres ver al Espíritu Santo obrando con poder en tu iglesia?
Regresa a la pureza del evangelio que se revela en las escrituras. Predica fielmente el texto bíblico para que solo Dios reciba toda la gloria al proclamar que la salvación es solo por gracia, es solo por Cristo, es solo por medio de la fe. Oh, mis hermanos, debemos clamar que el Señor continúe levantando más púlpitos en toda América Latina, que en vez de entretener a las personas o tratar de moralizarlas o someterlas a una especie de terapia psicológica colectiva, prediquen con poder, prediquen con unción el evangelio de la gloria de Cristo en el poder del Espíritu Santo, quien es Señor y dador de vida. Como dice Richard Sibbes, el puritano, y con esta cita concluyo: si queremos más del Espíritu, debemos estudiar el evangelio de Cristo. Cuanto más aprendemos de Cristo, más recibiremos del Espíritu. Cuanto más se revelen las riquezas de Cristo en la iglesia, mayor será la presencia del Espíritu en ella. Cuanto más se predique acerca de la gracia y el amor de Dios que hallamos solo en Cristo, mayor será la presencia del Espíritu en ese lugar. Que Dios bendiga su palabra para la gloria de Dios en Cristo, para la salvación de los pecadores y para la edificación, crecimiento y bendición de todos aquellos que han sido comprados con su bendita sangre. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, oh Señor, por habernos dado en esta tarde la oportunidad de volver a predicar tu palabra y poner en alto tu palabra y el evangelio de la gloria de nuestro Salvador en el poder de tu Santo Espíritu. Oh Señor, cuánto necesitamos de la obra de tu Espíritu. Somos impotentes sin el Espíritu. Ayúdanos a entender cómo el Espíritu trabaja, oh Señor. Y sigue levantando hombres fieles que prediquen tu palabra en ese poder, proclamando y mostrando a Cristo en su gloria, en la gloria que se revela en el evangelio, porque te lo pedimos en su nombre. Amén y amén. Muchas gracias. Estás muteado, Noé. Oh, I say, wow. Si alguien no escucha, es porque no tiene oídos, ni tiene ojos.